Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, como siempre, es un placer compartir este espacio con cada uno de ustedes. Hoy, como habrán visto por el título, nos vamos a sumergir en algo que ha estado causando mucho revuelo y que tiene a muchísimos de ustedes pendientes, la misteriosa y encantadora relación entre Kerem y Hande. Sí, hablamos de ese vínculo que parece ir más allá de la pantalla, de esos momentos que nos dejan pensando y sobre todo, de ese gesto que lo dice todo. Si eres fan de estas dos personalidades, de su química, o simplemente te encanta el drama y los buenos momentos, quédate con nosotros porque hoy vamos a desgranar todo esto. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que le des clic a ese botón rojo de suscribirse. No te pierdas nada de lo que tenemos preparado, porque aquí siempre te traemos lo último y lo más interesante. Vamos a ello. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que han conquistado corazones a nivel internacional. Desde que comenzaron a trabajar juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, la chispa entre ellos fue palpable. Sus personajes Serkan y Eda se convirtieron en una pareja icónica, y esa química en pantalla, esa complicidad, traspasó los límites de la ficción. Muchos nos preguntábamos si lo que veíamos era pura actuación o si había algo más detrás de esas miradas intensas, de esas sonrisas cómplices, de esos abrazos que parecían tan reales. Y la verdad es que con el tiempo las pruebas se fueron acumulando, ¿no creen? No se trataba solo de la interpretación, se sentía una conexión genuina, una admiración mutua que iba creciendo día a día. Hemos visto innumerables publicaciones en redes sociales, entrevistas donde se deshacían en elogios el uno para el otro, y apariciones públicas donde su cercanía era evidente. Los fans, siempre atentos a cada detalle, nos hemos convertido en detectives de su relación, analizando cada foto, cada historia, cada comentario. Y es que, admitámoslo, hay algo mágico en ver a dos personas que se complementan tan bien, tanto profesional como, aparentemente, personalmente. La forma en que se apoyan, la manera en que se ríen juntos, la naturalidad con la que interactúan, todo suma a la idea de que hay algo especial entre Kerem y Hande. Pero lo que realmente nos hizo detenernos, lo que encendió las alarmas de muchos de nosotros, y de lo que vamos a hablar hoy en profundidad, es ese gesto específico, ese pequeño acto que, como bien dice nuestro título, lo dice todo. No es un gran despliegue de afecto público ni una declaración bombástica. Es algo mucho más sutil, pero infinitamente más revelador. Imaginen la escena, un evento, una alfombra roja, un momento de atención mediática. Todo el mundo está pendiente buscando esa señal, esa confirmación. Y entonces ocurre. ¿De qué gesto estamos hablando? Bueno, para los que han estado siguiendo de cerca, probablemente ya sepan a qué nos referimos. Es ese instante en el que las cámaras no están enfocando directamente, o cuando creen que nadie los está viendo con tanto detalle. Es un roce de manos, una mirada que se cruza y se mantiene un segundo más de lo estrictamente necesario, un pequeño ajuste de ropa que se siente íntimo, o quizás una palabra susurrada que solo ellos dos entienden. En el caso de Kerem y Hande ha habido varios momentos que encajan en esta descripción, pero hay uno en particular que se ha quedado grabado en nuestra memoria colectiva. Pensemos en aquellas ocasiones donde, tras un evento o una entrevista, mientras se dirigían a sus vehículos o simplemente al retirarse del foco principal, uno de ellos, y a menudo ha sido Kerem, ha tenido un gesto de profunda familiaridad y cuidado hacia Hande. No se trata de la típica cortesía que se tendría con una colega, sino de algo que denota una preocupación y un cariño mucho más profundos. Por ejemplo, hemos sido testigos de cómo Kerem ha esperado pacientemente a Hande, incluso cuando la logística dictaba que debían separarse. O cómo le ha ofrecido su brazo de una manera que va más allá de la simple ayuda, transmitiendo un apoyo incondicional. Pero el gesto que realmente lo dice todo, y que ha sido el detonante de muchas de nuestras especulaciones y de la alegría de muchos de sus seguidores, fue un momento en el que, rodeados de prensa y fans, Hande se veía un poco abrumada o simplemente incómoda por la multitud. En ese instante Kerem, sin necesidad de palabras, simplemente se colocó a su lado, casi como un escudo protector, y le dedicó una mirada. No era una mirada de complicidad artística ni de colega. Era una mirada de estoy aquí para ti, de lo tenemos controlado, de una protección innata y profunda. Y no solo eso, sino que luego, mientras se movían juntos, Kerem le dio un suave y sutil toque en la parte baja de la espalda, un gesto que, aunque efímero, transmite una cercanía y una confianza.
A que solo se dan en relaciones muy íntimas. Este tipo de gestos son los que alimentan las esperanzas de los fans de que su relación es auténtica y va más allá de la pantalla. No son solo palabras, no son solo declaraciones públicas. Son las acciones cotidianas, los pequeños detalles, los instantes de vulnerabilidad compartida y de apoyo mutuo los que realmente construyen y revelan una conexión. Y en ese momento específico, la forma en que Kerem se posicionó, la seguridad que transmitió a Ande y ese toque sutil, hablaron más fuerte que cualquier entrevista o cualquier rumor. Fue un momento de pura verdad, un reflejo de una relación que se nutre de respeto, admiración y, sin duda alguna, de mucho cariño. Además de este gesto icónico, hemos observado otros detalles que refuerzan la idea de que Kerem y Ande comparten algo muy especial. Pensemos en la forma en que se defienden mutuamente en público. Cuando alguno de los dos ha sido objeto de críticas o comentarios negativos, el otro ha salido a defenderlo, mostrando una lealtad y un apoyo inquebrantables. Esto no es algo que se vea comúnmente entre colegas de profesión. Demuestra un nivel de compromiso y de cuidado que va mucho más allá de lo profesional. Es el instinto de proteger a alguien a quien se quiere. Sus interacciones en eventos sociales también son dignas de análisis. A menudo se les ve juntos, no solo por obligación profesional, sino porque eligen estar el uno al lado del otro. Se miran con una complicidad que sugiere conversaciones internas, chistes que solo ellos entienden, y una comodidad que solo se alcanza cuando se conocen muy bien y se sienten a gusto el uno con el otro. Y esas sonrisas, esas risas espontáneas que se escapan cuando están juntos, son contagiosas y reveladoras. Transmiten una alegría genuina, una conexión que florece cuando están en su propio mundo, lejos de las cámaras. La forma en que se apoyan en sus proyectos individuales también es otro punto clave. Aunque fueron catapultados a la fama juntos, ambos tienen carreras propias y exitosas. Sin embargo, nunca han mostrado celos ni competencia. Al contrario, se han felicitado mutuamente por sus logros y se han mostrado orgullosos del éxito del otro. Esta madurez y este apoyo mutuo son signos de una relación sana y fuerte, donde el bienestar del otro es tan importante como el propio. Y por supuesto, no podemos olvidar las redes sociales. Aunque ambos son cuidadosos con lo que comparten, a veces se les escapa algún que otro detalle. Esos me gusta a publicaciones antiguas, esos comentarios aparentemente inocentes que esconden dobles sentidos, esas fotos donde, aunque separados, se intuye que están pensando el uno en el otro. Todo suma a la narrativa de una relación que se está construyendo de manera sólida y sincera. El gesto que lo dice todo es el culmen de toda esta acumulación de indicios. No es un hecho aislado, sino la confirmación, el punto de inflexión, la prueba irrefutable de que hay algo más que amistad y compañerismo. Podríamos seguir analizando cada detalle, cada foto, cada entrevista, pero creo que todos estamos de acuerdo en que la química entre Kerem y Ande es innegable. Y el gesto que lo dice todo es esa manifestación sutil pero poderosa de protección, de apoyo y de una intimidad que trasciende la pantalla. Es la demostración de que en medio del caos mediático existe un refugio, un entendimiento mutuo, una conexión que los une de una manera muy especial. Y eso, queridos amigos, es lo que nos fascina y lo que nos hace seguir cada uno de sus pasos con tanto interés. Para resumir, hemos explorado la increíble química entre Kerem y Ande, que nació en Senkalkapm y ha florecido, aparentemente, fuera de la pantalla. Hemos analizado las numerosas señales y las interacciones que sugieren una relación profunda y auténtica, desde su apoyo mutuo hasta sus momentos de complicidad. Y hemos destacado ese gesto particular, ese instante sutil pero revelador, que funciona como la confirmación definitiva de que su vínculo va mucho más allá de la amistad o la colaboración profesional. Fue un momento de protección, de apoyo y de intimidad que habló por sí solo, y que ha capturado la atención de todos sus seguidores. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje desentrañando los misterios de Kerem y Ande. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con nuestra interpretación? ¿Cuál creen ustedes que es el gesto que lo dice todo? Déjenme sus opiniones, sus teorías y cualquier otro detalle que hayan notado en los comentarios de abajo. Su participación hace este canal mucho más especial. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de regalarme un buen like, que me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande, o que simplemente disfruten de estas historias.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!